Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La plataforma de criptomonedas BlockFi se acogió este lunes al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, siguiendo la estela de FTX la semana pasada y consolidando así la profunda crisis que atraviesa el negocio de las criptomonedas. BlockFi tiene en estos momentos más de 100.000 acreedores, con pasivos y activos que van desde los 1.000 hasta los 10.000 millones de dólares. No es la primera vez que se encuentra en problemas. La empresa, fundada hace solo 5 años en Nueva Jersey, fue fundada en el año 2017 por dos jóvenes, Zach Prince y Flory Márquez, tuvo que recurrir a FTX en el mes de julio para solicitar un rescate de urgencia poco después de que quebrasen el fondo Three Arrows Capital, que era cliente de BlockFi, y la plataforma Celsius Network. Tenía, por lo tanto, una exposición muy acusada de FTX y pocos eran los que daban un centavo por la compañía. Los directivos de BlockFi han culpado de la quiebra al derrumbe en el precio de las criptomonedas a lo largo de los últimos meses y a la caída este mismo mes de FTX, que quebró hace unos días dejando a BlockFi caminando sobre el alambre. El capítulo 11 da a BlockFi la posibilidad de reestructurarse, pagar a los acreedores y recuperar algo de lo que FTX le debe. Sus directivos aseguran que su intención es reflotar la empresa y seguir con el negocio, pero los analistas no lo tienen tan claro. BlockFi debe mucho dinero y aún no se conoce el alcance total de la quiebra de FTX. Solo a sus 10 principales acreedores, BlockFi les debe cerca de 1.200 millones de dólares según la documentación que la empresa ha depositado ante el Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey, pero sus obligaciones van mucho más allá. El negocio de BlockFi era curioso, prestaba dinero a clientes que ponían sus criptomonedas como garantía, es decir, en cierta medida funcionaba como un banco, en buena medida funcionaba como un banco. El negocio creció muy rápido conforme las criptomonedas ganaban popularidad en los últimos años. Para principios de este año ya había prestado casi 50.000 millones de dólares y llegó a estar valorada en unos 3.000 millones de dólares. Tras el derrumbe en la cotización de las criptomonedas, durante los meses de marzo, abril y mayo, la empresa se vio en problemas, lo que obligó a sus directivos a suplicar la ayuda de Sam Bankman-Fried, que ya pasó un par de veces por la Contracrónica, el dueño de FTX, que en aquel entonces ejercía de mesías de las cripto. La quiebra de FTX puso la cuenta regresiva de BlockFi en marcha. Hace 2 semanas interrumpió las retiradas de efectivo tras avisar que estaban muy expuestos a FTX. Era, por lo tanto, cuestión de tiempo, de no demasiado tiempo, que fuesen detrás de ellos tal y como acaba de suceder. Entre los accionistas de BlockFi se encuentra Peter Thiel, fundador de PayPal y uno de los grandes defensores de las criptomonedas. Thiel es el dueño del 19% de las acciones de la empresa y hace solo unos meses habló de las criptomonedas como, y esto es textual, un movimiento juvenil revolucionario. Ese movimiento se encuentra hoy en plena crisis, una crisis que por fortuna no se ha transmitido al resto de la economía, porque en buena medida ha vivido desconectada de ella en una suerte de circuito cerrado. El colapso cripto de este año tiene todas las características de una crisis bancaria tradicional. Estamos viendo corridas, estamos viendo ventas de última hora, estamos viendo contagios de una entidad a otra. Lo que no tiene son bancos, y eso es lo que explica que todo se esté viniendo abajo sin que el resto del mundo lo note. 2022 es ya por méritos propios el annus horribilis, el año horrible de las criptomonedas. Hay algunos cenizos por ahí que dicen que 2022 no es más que el aperitivo de lo que vendrá en 2023, que será pues mucho peor de lo que están teniendo, pero no lo sabemos porque todavía no ha sucedido. Así que lo que sabemos hasta ahora es que 2022 está siendo especialmente malo. Desde el mes de marzo todo son malas noticias en este sector. El Bitcoin no levanta cabeza y cotiza pues en el entorno de los $15.000, cuando hace un año lo hacía a más de 50.000. He ido a mirarlo y hace justo un año estaba a $51.000. Había ya tocado el cielo unos días antes y había empezado a bajar, aunque de manera muy suave. Junto a él se ha ido viniendo abajo buena parte de la infraestructura que daba soporte y que, bueno, y que todavía en buena medida sigue dando soporte a todo este entorno, el entorno cripto. El último capítulo en escribirse se ha escrito este mismo lunes. Lo ha escrito la quiebra de BlockFi, pero hace solo unos días nos desayunamos
emocionábamos y nos cenábamos con la quiebra de FTX que traje aquí a la contracrónica. BlockFi ya llenó los titulares en el primer trimestre de este año, cuando la caída de precios de las criptomonedas fue en el segundo trimestre, exactamente entre marzo y abril más o menos, abocó a la insolvencia a otros operadores cripto. En aquel momento, BlockFi registró pérdidas muy cuantiosas, prestando al fondo de cobertura Three Arrows Capital, cuya sede estaba en Singapur, digo bien, porque fue liquidado por orden de un juez, esto fue en julio, que dejó de existir. La caída de Three Arrows Capital llevó a criptoempresas que han nacido y que han prosperado en torno a este ambiente cripto, empresas como Voyager Digital o Celsius Network, les llevaron de cabeza al capítulo 11, es decir, a la quiebra, mostrando cómo los problemas en un operador cripto provocan en el acto un agujero en los balances de otros operadores cripto, sin que exista en este mercado un prestamista de última instancia para que se haga cargo de los activos tóxicos y detenga el contagio, como sucede en el sistema financiero normal con los bancos centrales. La ruidosa quiebra de Three Arrows, esta que estaba en Singapur, fue el aviso. Las criptomonedas dejaban de tener el atractivo del que habían gozado pues no mucho tiempo antes, solo unos meses antes. Muchos inversores fueron retirándose poco a poco de ese mercado, a partir sobre todo del mes de marzo, afectando directamente a las plataformas, como no podía ser de otra manera. Eso redujo, y lo redujo además de manera sensibilísima, porque se empezaron a quedar sin hierba bajo los pies. Redujo los activos prestables de BlockFi, porque se dedicaba esencialmente a eso, que pasaron de los más de 12.000 millones de dólares, esto fue en enero de este año, a menos de 2.000 millones a principios de este mes, del todavía mes de noviembre. Como todo les iba mal, y a partir de marzo les empezó a ir todo mal, hace unos meses BlockFi trató de reforzar su posición, especialmente su liquidez, y pidió un rescate a FTX. Esto os lo contaba por primera vez allá por el mes de agosto, en aquel programa que hice sobre FTX y más concretamente sobre Sam Bankman-Fried, que lo titulé en aquel momento el Mesías de las criptomonedas, que le había llamado de urgencia y le había pedido que por favor, le había llamado desde BlockFi. Creo recordar que le había hecho la llamada pues poco menos que ya sufriendo, le habían llamado Chuck Prince exactamente, para pedirle por favor, Sam, échanos una mano, ayúdanos, porque es que vamos directos a la quiebra. Bankman, que se tomaba esto de las criptomonedas de manera muy seria, hasta que las propias criptomonedas, concretamente su empresa Alameda y FTX, lo han engullido, lo están engullendo, lo están masticando en estos momentos, lo que hizo fue conceder un préstamo de 400 millones de dólares. Ojo, dólares, no bitcoins, ni Ethereum, ni nada de esto. Dólares contantes y sonantes, que incluía este préstamo una opción para que FTX adquiriese la empresa. Para BlockFi aquello fue su tabla de salvación, de no haber tenido esta ayuda, pues esto fue el mes de julio, de no haber tenido esto, pues hubiera tenido que quebrar. Estaría contándoos esta misma historia, bueno, no sé si hubiera sido tan famosa como ha terminado siendo esta misma semana, que está siendo uno de los temas principales de la prensa financiera, pero vamos, si no hubiera tenido que quebrar en aquel momento. Y además, el hecho de que Bankman acudiese en su auxilio para esta gente de BlockFi fue fundamental. ¿Por qué? Pues porque así podían exhibirse en el mercado con el apoyo de una marca muy reconocida y todavía prestigiosa en aquel momento, como FTX, una marca que, en fin, ya os he hablado mucho de esta empresa, que patrocinaba deportes, que ponía su nombre a estadios, que se anunciaba en la Super Bowl. Caray, si alguien como FTX, que está en todas las salsas y cuyo dueño aparece retratándose con jugadores de baloncesto y con celebridades, está de tu lado y ha invertido en tu empresa y ha comprado y te ha transferido 400 millones de dólares, que fueron menos, pero bueno, que ha apostado claramente por ti, es que tu negocio no es tan malo. Pero el rescate duró poco. De los 400 millones de dólares prometidos, os decía que no se terminaron de pagar, FTX solo desembolsó 275 millones, de nuevo, en dólares contantes y sonantes, naturalmente, nada de criptomonedas. Pero les hacía falta más, y se lo pidieron a FTX el mes pasado, porque es que el mercado cripto ha ido encogiéndose poco a poco, es decir, esto les sirvió como tabla de salvación hasta que esa tabla se ha ido hundiendo. Claro, en FTX el mes pasado, en julio, todavía andaban rumbosos, pero
pero ya en el mes de noviembre, octubre, noviembre no estaban para muchos préstamos y para muchas alegrías, y desoyeron sus súplicas. BlockFi también tenía criptomonedas en FTX que están ahora atrapadas, y completamente atrapadas ahí, porque FTX también se ha acogido al capítulo 11, con unos días de diferencia. En resumen, que están las dos quebradas, aunque BlockFi se ha empeñado en remarcar, según estuve leyendo ayer en la nota de prensa, que su declaración de quiebra es distinta a la de FTX. Han insistido mucho en eso, para que nos convenzamos de que todavía tienen futuro. Ya veremos si lo tienen o no. Han insistido en que ellos han presentado un plan de reestructuración muy bien trabajado, una reestructuración completa del negocio, cosa que no ha hecho FTX. Que te acojas al capítulo 11... Esto ya os lo he explicado en alguna ocasión, no significa que vayas a liquidar la empresa, al contrario, si quieres liquidar la empresa creo que existe otro capítulo, otro chapter en la ley de quiebras, creo que es el número 7, es decir, que no significa la liquidación de la sociedad. Si consiguen reestructurarse, no lo sabemos, no tenemos ni idea, pero si consiguen reestructurarse, BlockFi saldrá del capítulo 11 de este concurso de acreedores, que es como lo llamaríamos en España, y saldrá, no sé si refortalecida, pero sí al menos reinventada, si consigue salir de ahí. Simplemente cuando se acogen al capítulo 11 lo que están diciendo es lo estamos pasando mal grandes empresas a lo largo de la historia. Muchas empresas que hoy están ganando dinero en el pasado en algún momento tuvieron que acogerse al capítulo 11. Bien, si se acogen es lo que le están transmitiendo al mercado, a sus clientes, a sus acreedores es lo estamos pasando muy mal, no llegamos a fin de mes, no podemos atender pagos, así que necesitamos un respiro, nos ponemos a cubierto de un tribunal, en este caso en Nueva Jersey, para que los acreedores no nos coman por los pies, es lo que están diciendo. Pero por lo demás tenemos un plan de reestructuración, así que tan pronto como salgamos de estos apuros, volveremos al mercado y volveremos a ser una empresa ejemplar. En BlockFi parece que la figura se la han tomado algo más en serio, es la figura esta del capítulo 11, y tienen intención genuina de salvar la empresa. Que tengan intención genuina no significa que vayan a tener posibilidades de salvar la empresa si la situación es tan mala como parece. En su propuesta de reestructuración que han presentado en este juzgado de Nueva Jersey, contemplan devolver a sus clientes el dinero que les adeudan. Pero claro, está por ver que lo puedan conseguir, es decir, que puedan devolver todo lo que deben. Si algún inversor está interesado, que podría suceder que alguno estuviese interesado, porque no lo sé, está viendo algo que no estamos viendo todos los demás, y cree que la empresa en el futuro podría ser viable, pues BlockFi se salvaría. Pero claro, eso de nuevo todavía lo tenemos que ver, que no lo sé si lo veremos. Bien, ¿se salve o no se salve de la quema? No lo sabemos. Las quiebras en cadena de FTX, de BlockFi, y de otras tantas, pero bueno, estas dos es que han sido en cadena, ido una detrás de la otra, nos cuentan una historia algo más amplia y mucho más interesante. Como os decía en la introducción, el colapso cripto de este año que estamos viendo, claro, esto nos lo cuentan hace un año, en el mes de noviembre de 2021, y directamente no nos lo hubiéramos creído. Recordad cómo estaba cotizando todas las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, pero no solo, estaban cotizando, estaban en la estratosfera, vamos. Si nos dicen dentro de 12 meses vais a estar viendo esto, vais a ver cómo FTX se ha ido al garete, cómo, bueno, empresas que ni siquiera conocíamos, los que seguimos esto de una manera más o menos continua, pero tampoco estamos metidos en el negocio, que se llama Three Arrows Capital, por ejemplo, y luego a partir del mes de marzo todo se empieza ladrillo a ladrillo a caer abajo. Bien, pues como os decía, este colapso tiene todas las características propias de una crisis bancaria tradicional, de los bancos de toda la vida. Estamos viendo, de hecho, estamos viendo corridas bancarias, estamos viendo ventas apuradísimas de último momento, estamos viendo contagio entre los distintos operadores de este mercado. Lo que no hemos visto, como os decía antes, no hemos visto bancos. Porque es que no hay bancos. Si echamos un vistazo a las declaraciones de quiebra de operadores cripto como por ejemplo Voyager Digital o Celsius Network o FTX o el Three Arrows Capital del que os hablaba antes, nos encontraremos un montón de acreedores de todos los tipos, pero no encontraremos ni un solo banco en la lista de sus principales acreedores. Es cierto que las declaraciones de bancarrota suelen ser por lo menos complejas y confusas, vamos, que es un material apto solo para abogados y no un abogado cualquiera, para abogados especializados en quiebras. Pero estas declaraciones de bancarrota sí nos dan una información general y fácilmente visible sobre quiénes son los principales acreedores.
En el caso de las cripto, lo primero que observamos es que esos acreedores son por lo general clientes de la propia empresa u otras empresas relacionadas con las criptomonedas. Pero como os decía antes, no hay bancos, por decirlo de una manera más breve. Los operadores cripto operan en algo parecido a un circuito cerrado, a un ciclo cerrado. Entre ellas están todas profundamente interconectadas, ya que hasta se conocen sus propios dueños. Bueno, de hecho se conocen sus propios dueños y tienen su número de teléfono y demás, tampoco son tantas, pero están, pues eso, muy conectadas, pero no hay muchas conexiones con el resto del sistema financiero. Por lo menos con lo que son las finanzas tradicionales. Esto vendría a explicar cómo unas empresas que sobre el papel valían muchos miles de millones de dólares hace no tanto tiempo y que han perdido el 70% de su valor, llevando a la quiebra a un montón de empresas de su entorno. Bien, apenas una quiebra semejante, un derrumbe, un colapso semejante, apenas está teniendo efecto perceptible en el resto del sistema financiero. Es un espacio, como digo, en buena medida circular. Una vez que una plataforma consigue captar depósitos, que es la función principal, primordial de una plataforma, de los que invierten en criptomonedas. Obviamente tienes un dinerillo en moneda fiduciaria, en euros o en dólares o en libras esterlinas, y dices, bueno, pues voy a guardar un poquito por si acaso vienen mal dadas y voy a invertir en criptomonedas. Me voy a ese operador. Bien, a partir de ahí los operadores de ese mercado empiezan a relacionarse entre ellas, prestando y pidiendo prestado en un circuito cerrado. No interactúan con empresas que están en la economía, llamémoslo, real. Así es como están las cosas hoy. No sé, de no haber estallado la crisis, quizá dentro de unos años, las cosas podrían haber sido muy diferentes, porque cada vez hay más intención por parte de los gobiernos y de los reguladores para poner orden en ese mercado. Pero hoy por hoy, en noviembre de 2022, no es así. Aquello es lo más parecido a un mercado persa, pero con los tenderos de ese mercado persa comprando y vendiendo el género entre ellos mismos. Imaginémonos un mercado, un bazar, ¿no? De estos que hay en los países musulmanes, con los tenderos, los de las distintas tiendas y puestos vendiéndose entre ellos el material. Pues más o menos, y entrando de vez en cuando alguno nuevo, ¿no? De modo que el sistema se ha purgado a tiempo antes de que pase a mayores. Podríamos estar hasta contentos gracias a eso, porque si no, esto se hubiera contagiado a otras áreas de la economía. Parte del encanto y del atractivo, diría que casi todo el atractivo que es magnético de que las plataformas cripto tenían y siguen teniendo, es ese mismo. Se trata de una alternativa de inversión que puede llegar a ser muy rentable y ha sido muy rentable para mucha gente, y sobre todo que carece por completo de regulación. Ese era su principal atractivo, no nos engañemos. Es una inversión mucho más accesible y menos problemática desde el punto de vista normativo que invertir, pues no lo sé, en divisas tradicionales, en dólares, en euros y demás, o en acciones cotizadas en bolsa, eso ya no digamos, ¿no? O en productos un poco más sofisticados. Pero no nos engañemos, su negocio, como decía antes, se parece bastante al negocio bancario. Es decir, toman depósitos por un lado, esta gente que quiere invertir sus ahorrillos, y otorgan préstamos por otro. En cierta medida, las plataformas cripto se reinventaron la banca otra vez. Si una entidad se dedica a prestar dinero y a pedirlo prestado, es decir, a captar ahorro por un lado y a prestar ese ahorro por otro, pues a pedirlo prestado cuando lo necesita, obviamente, pues es un banco. Aunque no esté categorizado como tal legalmente, pero es un banco. Y al igual que sucede con el sistema bancario, pues estas plataformas cripto están apalancadas y están interconectadas mutuamente, por lo que son vulnerables, y no hay otra, a corridas y a contagios cuando las cosas vienen mal dadas, que es lo que ha sucedido ahora. Bien, vayamos a los hechos, que como bien sabéis es la materia prima de este programa. La crisis de este año comenzó en primavera, cuando Terra USD, una presunta moneda estable, es decir, una criptomoneda cuyo objetivo principal único era mantener un valor constante frente al dólar, colapsó cuando los inversores perdieron la fe en su activo de respaldo, que era un token llamado Luna. Los rumores de que Celsius había perdido dinero en Terra y en Luna provocaron una corrida en sus depósitos, y mes y medio después Celsius se declaró en bancarrota.
A renglón seguido, Three Arrows, un fondo de cobertura cripto que había invertido en Luna, tuvo que liquidarse precipitadamente, tuvo que quebrar. Las pérdidas en un préstamo a Three Arrows y el contagio de Celsius obligaron a Voyager Capital a declararse en quiebra. Como vemos, una cosa ha seguido a la otra. Entre tanto, la filial de FTX, que se llama Alameda Research, como os contaba aquí este mismo mes, y Voyager se habían prestado entre sí, y Alameda y Celsius también tenían exposición mutua. Pero fueron los vínculos entre FTX y Alameda, que las montó el mismo tipo, el Bankman, los que arruinaron a las dos empresas. Como muchas plataformas, FTX emitía su propia criptomoneda, que se llamaba FTT. Cuando se supo que este era el principal activo de Alameda, como se explicaba aquí, Binance, otra plataforma que es muy importante, dijo que se desharía de sus propias existencias de FTT, lo que ya ocasionó el derrumbe definitivo que hizo quebrar a FTX. Pero es que la cosa no se quedó ahí. Genesis Global Capital, que es otro prestamista de criptomonedas, tenía exposición tanto a Three Arrows como a Alameda. Suspendió las retiradas de efectivo y buscó dinero fuera, cuando FTX presentó la quiebra. El último capítulo, os estoy haciendo un recorrido muy rápido. El último capítulo de toda esta telenovela, esta criptonovela, lo ha escrito BlockFi, también expuesto, como acabamos de ver, a FTX y Alameda. Para cualquiera que sepa algo de historia económica, esto le suena familiar. Sospechosamente familiar. A mediados del siglo XIX, pues hasta la Guerra Civil, en Estados Unidos imperaba la conocida como free banking, es decir, la banca libre. Los bancos emitían sus propios billetes de dólar, los respaldaban en oro o en bonos del Estado, no de los estados federados exactamente. Decían que los que estaban respaldados en oro no siempre sucedían y eso ocasionaba mil problemas. Tan pronto como el banco había mentido, es decir, no había respaldado en condiciones, o simplemente que los bonos que le habían servido de respaldo a sus emisiones de dólares se depreciaban, cosa que sucedía bastante con mucha frecuencia, esos bancos se veían en problemas y empezaban a proliferar las corridas bancarias y los pánicos bancarios. Estos bancos de la época del free banking eran muy efímeros, extremadamente efímeros, duraban unos pocos años, eso como mucho, a veces solo unos meses, pero aquello sí que tenía impacto en la economía. Especialmente en la economía local, porque esos bancos operaban con una licencia concedida por los parlamentos de los estados, y era el dinero que emitían el que se empleaba en la economía real. Con las cripto no ha sucedido lo mismo, porque aunque su derrumbe ha ocasionado pérdidas considerables a muchos particulares, y algunos fondos de capital riesgo y de pensiones, no ha afectado a la solvencia del sistema financiero. Los bancos tradicionales, pues algunos lo están sintiendo, naturalmente. Bueno, a fin de cuentas, estos bancos brindan y brindaban, a las que han desaparecido, a estas plataformas de criptomonedas, les brindaban servicios propiamente bancarios, servicios de custodia y tesorería para respaldar las criptos estables, por ejemplo. Y esto ha ocasionado grandes salidas de depósitos, pero no les ha puesto en serios apuros, como sucedió hace 15 años con las hipotecas impagadas, ¿no? Los bancos tradicionales, ¿por qué no se han metido en esto? Esta es otra de las preguntas que podríamos hacernos. Pues yo creo que porque no tenían incentivos para meterse en esto de las criptomonedas, porque a diferencia de los bonos del Estado, de las hipotecas, de los préstamos al consumo, de los derivados, las criptomonedas no juegan ningún papel reseñable en la economía real. Apenas sirven como medio de pago, salvo cuando lo que se busca es evitar el rastreo de la transacción. Aunque el mercado cripto no ha dejado de innovar, y eso es cierto, el lanzamiento, por ejemplo, de las monedas estables, como TerraUSD, pues ahí lo tenemos, fue una innovación. La realidad es que estas monedas sirvieron o han servido más para especular que para emplearse en la actividad económica ordinaria. Los grandes financieros, como Warren Buffett, por ejemplo, rechazaron de plano las criptomonedas desde el principio. Y aunque algunos bancos importantes, caso de JP Morgan, ha hecho inversiones en el sector cripto, su inversión ha ido dirigida no tanto a las criptomonedas como a la cadena de bloques, al blockchain, una tecnología de contabilidad distribuida que sirve, eso sí, de fundamento a las criptomonedas. Desde hace cosa de un par de años, algunos operadores cripto, como el desaparecido FTX, pedían, de hecho en Washington, que se regulase el sector, ya que en tanto que las criptomonedas habían fallado como alternativa al dólar, alternativa como medio de pago, al menos podían convertirse en una alternativa algo más arriesgada y menos regulada a las acciones. Pues bien, ahora, después de las quiebras y los escándalos de este año, las criptomonedas tendrán que esperar y tal vez el futuro pues sea muy distinto de lo que muchos creían, ¿no?
tal vez sean adoptadas por la banca tradicional. Si echamos la vista atrás, el fin de la banca libre supuso la sustitución de las monedas privadas por un único dólar, la creación de la Reserva Federal como prestamista de última instancia, el Fondo de Garantía de Depósitos también apareció entonces, bueno, y una regulación completa que hoy por hoy es draconiana. Pero si todo eso se aplica a las criptomonedas, dejarían de tener sentido, ya que una regulación como la que tiene el dinero fiduciario eliminaría por completo el anonimato en su uso, que las hace tan atractivas. En fin, esa es la razón por la que seguramente si tienen que existir, si no hay otra, porque sigue habiendo gente dispuesta a invertir en eso, pues sigan existiendo en el futuro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Diego, que es de Zaragoza y que nos comenta un término que se está empleando mucho últimamente, el de monomarental. Mira, mando este audio porque he visto ya en un par de periódicos, entre ellos tu periódico donde tú escribes, Voz Populi y El Mundo, que hacen referencia a unas nuevas ayudas sociales que vienen de Yolanda Díaz, de parte del gobierno de coalición, en el que, bueno, entre otras cosas, hablan de que se va a dar unas ayudas a las familias monomarentales. Esto lo están replicando tal cual, supongo, desde lo que ha dicho nuestra ministra de Trabajo. Y luego, no sé, si son periodistas... Bueno, tú eres periodista, entonces tengo una duda porque lo de monomarental me chirría bastante. Yo tengo entendido que viene del latín, la raíz, y no es de padre, sino de la raíz etimológica es de parir, de paretalis, o no sé exactamente, porque yo no he dado latín, soy de la LOCSE. No lo sé, que lo diga la ministra esta de Trabajo, pues no me sorprende tanto, pues porque al final es su retórica, ¿no? Pero que es que los periodistas estén siendo una correa de distribución y en medios pues no afines a este tipo de cosas, es lo que me sorprende. No lo sé, ¿lo hacen por ignorancia o es que lo hacen aposta? Es que no lo sé. ¿Qué opinas? Venga, un saludo a todos. Adiós. Con esto de monomarental, efectivamente, Diego, llevan unos años dando mucho la paliza y la verdad es que no sé de dónde lo han sacado. Una familia monoparental, que es el término correcto, vamos, es la formada por el progenitor y los hijos. El progenitor da igual que sea el padre o la madre. Bueno, y que se ha quedado sin uno de los progenitores, esa familia, pues ya sea porque los progenitores se han separado o porque uno de ellos ha fallecido. Pero eso es monoparental. Parental viene de a veces se piensa que parental viene de padre, no sé, como empieza por P igual y tiene una R ahí, pero parental no viene de padre, no viene de pater, que es padre en latín, como estos iletrados creen, sino de parentalis, que es todo lo relacionado con los padres. Los términos pariente, parentela o parentesco provienen del mismo lugar. Parentalis no procede de pater, procede de parere, que en castellano dio el verbo parir, que es lo que hace nuestra madre cuando nos trae al mundo. Así que el término más cercano a la madre, más, digamos, más feminista, entre comillas, es parental, porque es ella la que pare y solo puede parir ella. Pero bueno, ya sabes que quitaron el latín de la enseñanza secundaria y a Irene Montero y sus asesoras, que son todas muy jóvenes, pues no les pilló. Pero la ministra de Trabajo no, Yolanda Díaz tiene mi edad, así que se tuvo que comer como mínimo un añito muy rico de clases de latín, que era segundo de BUP. Yo estudié más de latín, porque tuve segundo, tercero, que hice letras puras, luego COU y luego primero de carrera, porque en aquel entonces aún se estudiaba latín en la carrera de historia, pero aunque hubiera estudiado solo un año, bastaba para no cometer pues gansadas como esta. La Real Academia aún no recoge esto de monomarental hasta que no sea de uso común, porque esa es la obligación de la academia. No sé yo si se terminará empleando más allá de ministerios y partidos políticos, así que a lo mejor nunca lo vemos en el diccionario. Bien, seguimos con Luis, que es de Orihuela y que vuelve con el tema este de las lenguas que nos trajo ayer Francisco. Era para... Me has comentado en la contracrónica de hoy, uno de los contras, escuchas, ha comentado lo de los acentos andaluces. Y tú en tu respuesta has dicho que las otras lenguas del Estado fueron reprimidas o atacadas durante el franquismo. Yo no sé, yo viví los últimos años del franquismo y aparte me acuerdo de un nodo que salía a la llegada de Franco a Barcelona poniendo los carteles Benvengut y toda esta historia. Aparte, yo viví de pequeño en Valencia y en época franquista y tal,
y allí no había problema. De represión ninguna, lo único que el idioma oficial era el castellano y los pueblos se hablaba, los payeses hablaban valenciano y sin problema ninguno, no había restricción. O sea que yo no sé qué persecución ha habido contra las lenguas. Me gustaría que me aclararas dónde se ha perseguido. ¿Ha habido alguna ley o algo contra alguna lengua regional o algo? Yo no recuerdo. Es más, por lo que a mí respecta, por ejemplo, yo soy de Orihuela, Alicante, que hemos sido castellano parlantes de siempre, y sin embargo en otros pueblos de Alicante se hablaba valenciano perfectamente. Es más, el valenciano más cerrado de todo el Reino de Valencia es en Onil, o sea, la sierra de Alicante. Bueno, pues nada más que era eso. Un saludo y un abrazo a todos. Ayer no dije en ningún momento, Luis, que el franquismo atacó a otras lenguas de España. Es que no lo dije, puedes escucharlo. Dije que el poder central atacó a esas lenguas. El franquismo también, pero el poder central. Durante el franquismo no se prohibió hablar catalán, gallego, vasco. Es que prohibir hablar una lengua es muy complicado, porque basta con que entres en tu casa y hablas lo que te da la gana, pero tampoco se promocionó el uso de esas lenguas y de hecho se prohibió en muchos ámbitos. La educación, por ejemplo, era monolingüe en castellano y a la administración solo te podías dirigir en castellano. Esas lenguas se veían como algo casi folclórico, que se empleaban en el ámbito familiar y local. Luego ya al final del franquismo se hicieron algo más visibles en los medios de comunicación de la época, pero tampoco demasiado, ¿eh? La radio estaba en castellano y en la televisión de Cataluña, por ejemplo, esta emisora que tiene televisión española en Cataluña, que está en Sant Cugat, bueno, pues esta empezó a funcionar en los años 60, pero casi todas las desconexiones que se hacían en castellano, ¿eh? Radio 4, que es la cadena de Radio Nacional de España en Cataluña, no fue creada hasta el 76. Y la televisión española Cataluña no se hizo toda la programación en catalán hasta después de la muerte de Franco. En prensa escrita no estaban prohibidos los diarios en catalán, ni en gallego, ni en vasco, pero no empezaron a aparecer hasta después de la muerte de Franco. El Avui creo que nació en el 76, y si no fue en el 76 fue en el 77. Pero vamos, no fue Franco ni el franquismo quien trató de imponer el castellano con más determinación, ¿eh? En los siglos XVIII y XIX, el poder central fue orillando lenguas como el catalán. En tiempos de Carlos III se prohibió que las escuelas enseñasen en catalán y que se prohibió su uso en los tribunales. Otra cosa es que luego no se cumpliese. Y en aquella época era complicado hacer cumplir ciertas leyes. Ojo, que en este caso Carlos III era a fin de cuentas un Borbón y quería imitar a los Borbones franceses que estaban desde hacía tiempo eliminando todas las lenguas locales. Luego ya los revolucionarios terminaron por conseguirlo unos años más tarde. Pero luego ya en el siglo XIX se prohibió el catalán en los teatros, el catalán, el vasco y cualquier otra lengua que no fuese castellano. Y luego cuando se creó el sistema de instrucción pública, ya con la ley Moyano en 1857, se indicó específicamente que solo se emplease el castellano. Ya en tiempos de la Restauración, que fue cuando se intensificó el proceso de construcción del Estado-Nación, se sacó al catalán, al vasco, al gallego de las notarías, del registro civil. Bueno, en tiempos de Primo de Rivera la cosa fue una peor, ¿eh? Caray, que a Antonio Gaudí le llegaron a detener por dirigirse a un policía en catalán. Pues bien, el franquismo bebía de eso. Y en sus primeros años trató de imponer esa visión de un Estado, una nación y una lengua. Vamos, el programa francés jacobino por antonomasia, que aquí siempre ha querido aplicar la derecha de manera incomprensible. Conforme avanzaba el régimen franquista, se fue suavizando esto. Pero muy poco a poco, ¿eh? La gente seguía hablando catalán, vasco y gallego y eso es lo que se reconoció con la Constitución. El nuestro es un país plurilingüe y a mucha honra, como plurilingües también son Cataluña, el País Vasco, Navarra, Valencia y Galicia, mal que le pese a los nacionalistas locales. Eso de unir nación con Estado y con lengua es un delirio jacobino, que lo único que nos ha traído en España son problemas. Bien, seguimos con Gonzalo, que nos habla de Irene Montero. Antes de nada, quisiera agradecerte todos los programas de Radio a la Carta que has ido creando y que nos han servido para entretenernos y también para disfrutar y para poder informarnos. Quisiera opinar sobre la corrupción ideológica de los bolivarianos españoles. El caso de Irene Montero es un ejemplo de corrupción de libro. Está donde está por ser la mujer de Pablo Iglesias. De no ser por esta relación marital, seguiría en el supermercado o ya estaría en las listas del paro. El efecto es demoledor. 1. Priva de su puesto de gestión a personas más y mejor preparadas. 2.
condena a la ciudadanía a sufrir los efectos de su ineptitud. 3. Propaga una visión machista de la mujer que sólo puede prosperar por su hombre y no por sus méritos. 4. Se dedica a arruinar el debate político con su intolerancia, que sólo es capaz de responder derrochando insultos y soberbia. 5. Todo lo anterior socava de una u otra manera las instituciones. Ahí están, por ejemplo, sus insultos a los jueces de uno y otro sexo, de una u otra ideología. Esto hay que señalarlo y denunciarlo sin contemplaciones y sin eufemismos. Cuando Vox señala el asteroide que viene volando a pulverizar nuestra democracia y nuestro país, hay algunos que se quedan mirando el dedo. Yo quisiera hoy darle las gracias a la señora Toscano por denunciar donde hay que denunciar en sede parlamentaria esta corrupción y por hacerlo con las palabras adecuadas al gran entuerto en el que nos meten estos señores de Podemos, o esta señora. Muchas gracias, Fernando, por dar salida a mi opinión en la contrarréplica y saludos a todos los contraescuchas. Desconozco, Gonzalo, lo que hubiese sido de Irene Montero de no haberse metido en Podemos y llegar a ministra, pero estoy seguro, completamente seguro, que no estaría en el paro. Esta mujer es inteligente, es muy ambiciosa y los que la conocen personalmente aseguran que es implacable. La gente con esas tres características suele llegar lejos en la vida, Si se hubiese metido en un sindicato quizá habría llegado a presidirlo. No lo sabemos porque no ha sucedido. Pero vamos, como ministra de Igualdad ha convertido ese ministerio, que debería en principio de ser un ministerio menor, como lo fue en tiempos de Zapatero con Viviana Aido, ha conseguido convertirlo en algo parecido al de Interior, casi. Debería haber sido un ministerio parecido al de Consumo, este que regenta Alberto Garzón. Pues nada, lo ha convertido en una fuente inagotable de noticias, de polémicas y de iniciativas legales. Resumiendo, que está haciendo exactamente lo que se propuso hace 3 años cuando juró el cargo ante el rey. Pensar que es tonta o que se lo debe todo a otra persona es no entender nada. Irene Montero no es peligrosa porque Pablo Iglesias la pusiese allí o porque carezca de experiencia. Es peligrosa porque tiene claro a dónde quiere ir y en qué lugar exacto quiere situar el debate. Bien, ahí está acertando de pleno. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de China y sus problemas continuos y sistemáticos con el COVID. Cualquier calamidad que le ocurra a los chinos por la nefasta gestión pandémica de la tiranía será otra más en una lista larga e inconclusa. Cualquier calamidad que le ocurra al Partido Comunista Chino poco será para pagar su deslealtad con la comunidad internacional y su permanente perniciosa desinformación. Las protestas denotan que 3 años cotejando una realidad de empobrecimiento, cepos y muerte, con una propaganda de potencia, prosperidad y salud, indigna a cualquiera en cualquier sitio. Que las manifestaciones aflojen el dogal o le cambien el color no afectará a lo esencial. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es día 30, lo que significa que estamos ya pues a final de mes, pero tan a final que mañana ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del año. Pues nada, mañana será 1 de diciembre y estaré aquí de regreso. Así que hasta mañana, amigos.